Cuando creamos planes de mejoría crediticia, que es específico a la situación de la persona, usamos diferentes sistemas, son prácticamente simuladores de crédito. Entonces, al nosotros solicitar el reporte crediticio, podemos correrlos o someterlos a esos simuladores, y a nosotros nos permite ver qué pasos tiene que tomar la persona para poder subir su puntaje. También nos permite, digamos, identificar qué pasaría o qué efecto tendría inmediatamente, 2 o 3 meses, 6 meses, 8 meses. A mí me encanta colaborar con prestamistas así que me pueden decir, vamos a hacer esto, y lo trabajamos en conjunto y hacemos que el sueño de esa persona se realice, y entonces ya después que ellos cierran yo puedo seguir limpiando el historial, porque es importante. Aunque sea un simulador, es casi, no puedo decir o no debemos de decir que es casi accurate, pero la verdad es bien accurate, ¿no? En un gran porcentaje. En un gran porcentaje. Creo que todo depende de que la persona realmente siga los pasos que le das, la exactos. Recomendación. Ahora si es I-10, también pueden tener acceso a comprar su casa principal, también pueden comprar casas de inversión, pero el puntaje tiene un rol súper importante para, digamos, si es una casa principal y tienen puntaje crediticio. Hay ciertos programas que permiten, por ejemplo, un mínimo de 680, 660, lo cual es un poco más accesible, pero la mayoría van a querer que sean de 700 para arriba. Bienvenidos a otro episodio de mi canal. Mi nombre es Nelly Reyes, soy inversionista en bienes raíces y también especialista en reparación de crédito. Los invito a que se suscriban al canal porque vamos a tener información y podcasts súper buenos de varios temas. Y también no olviden seguirme en mis redes sociales, @NellyCredit, ese es mi Instagram, y les voy a dejar mi información de contacto para citas en la descripción. Hoy tenemos un tema súper bueno, vamos a hablar de préstamos con I-10 y tenemos aquí una invitada especial, su nombre es Becky, ella es una prestamista con Pros Mortgage, con la que al corriente yo estoy colaborando en algunos de nuestros deals. ¿Dónde te podemos contactar, Becky? Hola Nelly, muchas gracias. Como ella dijo, soy Becky Astaiza, trabajo con Pros Mortgage Group, soy oficial de préstamos hipotecarios en Kentucky y en Ohio, pero también trabajamos en otros estados en el país. Me pueden contactar al 859-309-4666 y en Instagram aparezco como becky.loanofficer. Súper, Becky. Qué bueno tenerte aquí. Gracias por tenerme acá. De hecho, como les decía, estamos en el momento presente trabajando en unos deals que son con DSCR Loans, que podemos tocar un poquito en ese tema. Claro que sí. Ahorita conforme vamos. Tengo esta guía aquí de algunas, obviamente podemos hablar de muchas cosas, pero siempre me gusta tener una guía para que no se me olviden puntos importantes de preguntas que la gente me ha dado, clientes míos, etc. Claro. Pero igual, cuéntanos un poco primero de tu experiencia, cuánto tiempo has estado como prestamista del broker con el que trabajas. Dinos un poquito de ti. Bueno, como tal, llevo un poco más de 2 años y medio en la industria. Trabajo con uno de los, creo que, mejores loan officers que existen. Es un gran mentor. Ken. Sí, Ken Prost. Y él lleva en la industria 27 años. Entonces, toda la experiencia que tengo hasta el momento, literalmente ha sido por él. He aprendido muchísimas cosas y pues, claro, nuestra comunidad tiene necesidades diferentes, entonces la experiencia que he adquirido también es un poco más valiosa en comparación a muchas otras personas, por lo que pues exigen escenarios diferentes y hay que hacerlo trabajar y funcionar de alguna manera. Ya, de hecho yo conocí a Ken hace 2 semanas fue que reunimos, ¿no? Sí. O 3, por ahí. Como 3, y de verdad, bueno, su esposa, yo no sé si te comenté, creo, que su esposa yo la conocí en un evento de mujeres que organizaron. Sí. Fuimos puras mujeres, lo organizó una amiga realtora y fui, de hecho no iba a llegar ese día, pero al último sí pude ir y llegué, creo que llegué como 10 minutos tarde, pero llegué, ahí conocí a su esposa de Ken, traía el folder, ya después el año pasado que te conocí a ti, empezamos a colaborar y todo, en el festival. En el festival que supe que tú trabajabas con ellos. Y hace 3 semanas fue que conocí a Ken y estaba buscando el folder, creo que sí te dije yo tengo el folder por aquí donde dice con quién trabaja, etcétera, y luego él me dio el mismo folder con un poco de más información, pero con el logo de Pros. Pero fue súper chévere hablar con él, me encantó que es como que
o sea, le encantan el tema del crédito hablemos un poquito de eso y ahorita entramos en lo del ITIN. So, ¿qué es lo que ustedes utilizan? Y yo sé que no todo prestamista lo utiliza para, digamos que jugar, o no jugar, no sería la palabra, pero como ver los puntajes de tus clientes y determinar con más como accuracy qué necesitan. Bueno, hay diferentes formas de hacerlo, obviamente ya teniendo conocimiento de cómo funciona un poco el crédito, que pues normalmente la persona común no sabe ni cómo manejarlo, ¿no? Entonces, pues darle tips de, si hacen un pago tardío o si tienen alguna colección, pero cuando creamos planes de mejoría crediticia, que es específico a la situación de la persona, usamos diferentes sistemas, son prácticamente simuladores de crédito. Entonces, al nosotros solicitar el reporte crediticio, podemos correrlos o someterlos a esos simuladores y a nosotros nos permite ver qué pasos tiene que tomar la persona para poder subir su puntaje. También nos permite, digamos, identificar qué pasaría o qué efecto tendría inmediatamente, 2 o 3 meses, 6 meses, 8 meses. Obviamente pues la historia crediticia de cada persona se ve muy diferente. Exacto. A veces es algo simple como abrir una nueva tarjeta de crédito asegurada. Obviamente no lo hagan si Nelly o yo no les dice, porque a veces la gente dice, no, es que tengo que tener más tarjetas de crédito, pero no es eso todo el tiempo. Entonces esos sistemas nos permiten como que acomodar algo específico para el cliente. Y pues a quien le encantan esas historias, porque hemos tenido casos donde de pronto han tenido puntajes de 580 y en 2 semanas suben a 660, 670 y pues cambia muchísimo como esa trayectoria para poder alcanzar el sueño americano de tener una propiedad, porque piensan que no pueden hacerlo por diferentes razones, pero a veces la mayoría es lo del crédito. Y a mí me encanta, por ejemplo, porque no todo prestamista los utiliza. Y te digo porque pues yo colaboro con varios, ¿verdad? Pero a mí me encanta cuando el prestamista usa estos simuladores porque a mí, yo como compañía de reparación, usualmente, como me dijo que en ese día, y pienso que esta es la razón por la que los prestamistas a veces no tienen una buena relación con personas que reparan crédito, es como que hasta por ahí nos ven feo, porque todos lo hacemos diferente. Incluso yo le dije a él, yo lo hago diferente, en el sentido de que pues no puedes nada más, dependiendo del propósito del cliente, especialmente si quiere comprar casa, el prestamista va primero. Porque el prestamista nos puede decir a nosotros, me puede decir a mí, mira, sabes que no toques esta cuenta, enfoquémonos en esta, quítale este comentario de dispute a esta cuenta, tenemos que pagar esta o vamos a hacer esto o remueve esta, necesita irse, o esta la puede ignorar. Entonces a veces nosotros, si no sabemos eso, podemos cometer el error de ir y hacer disputes en todo. Cuando esta persona puede estar lista quizá en 6 meses, como tú dices, o 3 meses, y ya nosotros hicimos que ese fuese un proceso de 1 año, ¿verdad? Correcto. Entonces... Sí, es crítico, el tiempo es crítico. Exacto. Entonces, a mí me encanta colaborar con prestamistas así que me pueden decir, vamos a hacer esto. Y lo trabajamos en conjunto y hacemos que el sueño de esa persona se realice y entonces ya después que ellos cierran, yo puedo seguir limpiando el historial, porque es importante. A lo mejor vas a ver una cuenta ahí tú que sea un medical bill que no te interesa como prestamista, ¿verdad? Que it's fine. Pero sería bueno que lo removiéramos del historial de la persona en general, ¿no? Entonces, después de cerrar podemos seguir haciendo todo eso y yo colaboré con yo le digo un viejito porque ya está muy grande el señor, ya se retiró, creo que sí les conté la historia y me encantaba que él o sea, era así. Porque realmente te ayuda mucho, aunque sea un simulador. Es casi, yo puedo decir que, no puedo decir o no debemos de decir que es casi accurate, pero la verdad es bien accurate, ¿no? En un gran porcentaje. En un gran porcentaje. Creo que todo depende de que la persona realmente siga los pasos. Que le das, la recomendación, exacto. Pero si lo hacen, o sea, has podido llevar a tus clientes al propósito basado en lo que el simulador te dice, y ellos haciendo los steps. So eso es huge. Y bueno, ahí nos abre lo que es el tema hablemos un poco dime la diferencia entre un préstamo con ITIN y un préstamo con Seguro Social.
Bueno, hay diferentes. Hay grandes diferencias en el sentido de que, por ejemplo, una persona que tiene seguro social tiene accesibles muchísimos otros programas que el de ITIN no. Por ejemplo, una persona que tiene seguro social puede adquirir un préstamo de FHA o un préstamo convencional, inclusive un préstamo de inversión, pero con los números totalmente diferentes porque tienen un seguro social. Con los números te refieres a los intereses. La tasa de interés, de pronto inclusive el cuánto enganche. tienen que dar de cuota inicial, o si en algún momento, por ejemplo, hacen algún tipo de inversión, cuánto se les puede cobrar en cuanto al interés, porque la verdad pues sí tiene un gran efecto en cuánto se les puede financiar así. Si es ITIN versus... Si es con seguro social. Ahora, si es ITIN, también pueden tener acceso a comprar su casa principal. También pueden comprar en casas de inversión, pero el puntaje tiene un rol súper importante. Para, digamos, si es una casa principal y tienen puntaje crediticio, hay ciertos programas que permiten, por ejemplo, un mínimo de 680, 660, lo cual es un poco más accesible, pero la mayoría van a querer que sean de 700 para arriba. Entonces sí es súper importante tratar de trabajar el puntaje crediticio cuando uno tiene ITIN. Ahora, si no tienes ITIN, definitivamente, perdón, si no tienes puntaje crediticio, definitivamente te van a cobrar el 25% de cuota inicial. Si tienes puntaje crediticio, te van a cobrar el 20%. Entonces, ese 5% hace la diferencia, sí, toda la diferencia. Porque a veces, obviamente uno estudia, digamos, el cálculo de ingresos de la persona para asegurarnos de que pueda costear la casa que va a comprar. Pero en realidad nos basamos es en los fondos que tenga la persona porque se requiere ese 20 o 25% de cuota inicial. Exacto. Entonces, si la persona no alcanza a tener los fondos necesarios ni con el 20%, entonces queda casi imposible comprar. Entonces, por ejemplo, con una persona que no tenga historial crediticio, que básicamente cero score, puede calificar, asumiendo que cumpla todos los demás requisitos, si da el 25% de enganche. Correcto. Basado en el precio de la propiedad. Ya con un puntaje de 700 para arriba, 20% de enganche. Y como te dije, algunos programas permiten 660, 680 de puntaje crediticio, pero pues también requiere que llenen otros requisitos adicionales y pues varían o cambian dependiendo de las circunstancias de la persona. Exacto. Y ¿cómo ves tú? Hay algunas veces que, por ejemplo, y este es un tema que yo me canso de hablar de él porque es un error muy común que nuestra gente comete, es en el tema de adquirir un vehículo antes de la casa. Y es como que hay veces que yo siento que cuando yo les digo, la regla de oro es, y siempre digo esto y aquí en el podcast lo van a escuchar mucho, regla de oro es la casa viene primero y después el carro. Dinos tú desde la perspectiva prestamista, ¿por qué? ¿Por qué das esa recomendación? Sería lo ideal y también depende del caso. Por ejemplo, si es una sola persona en el préstamo, no le está sacando junto con su esposo, su esposa o hermano, lo que sea, entonces solo se está viendo un ingreso. Entonces el préstamo como tal se va a basar sobre el ingreso de esa persona, que nos deja saber a nosotros como prestamistas si realmente va a poder pagar el préstamo. Exacto. De regreso. Entonces, si la persona saca un carro, digamos de $60,000, o de pronto no tan caro, pero la tasa de interés que le dieron es demasiado alto y su pago mensual es de $600, $700. He visto pagos mensuales de casi $800 Yo he visto de 1,200. Sí. Es una locura. Entonces ya uno lo pone en perspectiva y de pronto no tienen problema al pagarlo, no se sienten apretados en el bolsillo para pagar el carro, pero en papel sí. Exacto. Entonces, digamos, si ellos ganan cierto porcentaje, pero de ese porcentaje de ingreso, un 20, 30% o inclusive la mitad se va solo en el pago del carro, se vuelve casi imposible en papel poder demostrar que la persona puede costear la compra de una vivienda. Exacto, porque ahí es todo lo que tú describiste en esas palabras viene siendo el debt income ratio, relación de ingreso
a deuda. Sí, la capacidad de endeudamiento. Exacto. Entonces, sí, es como yo siempre les digo a mis clientes, pero dicen, pues es que yo solamente tengo 2 tarjetas y el carro, genial. ¿En cuánto tienen las tarjetas? Está bien. Y bueno, asumiendo que tengan las tarjetas pagadas, yo creo que las tarjetas de crédito es un problema grande, pero es revolving credit, que tú puedes ir a pagarlo y ok, está bien, pero ¿qué haces con el carro? O sea, ahorita tengo 3 clientes que estamos viendo opciones de cómo hacer, porque uno tiene opción de refinanciar, pero tiene que quedar en un pago como de $300. Ahorita solamente califica, aparte que tiene que pagar todas sus tarjetas, pero te digo, esa es parte no nos preocupa, nos preocupa el carro. Va a pagar las tarjetas de crédito ya ahorita con su reembolso. Estamos viendo refinanciar el carro. Ahora tenemos que subir su puntaje un poquito más para que el pago del carro le quede exactamente en $350. Si le queda a más de $350, no le va a funcionar. O sea, no puede ser ni $360. It has to Correcto. be la cantidad que debe ser. Entonces, o simplemente deshacerse completamente del carro. Ahorita él a este punto califica por una casa de 140,000. Pero si arregla el tema del carro, va a poder calificar para una casa de 300,000. O sea, gran diferencia. Sí. Y yo dije esto, como te digo, va a parecer que es muy repetitivo, pero es bien importante, porque si yo le digo a la gente, si un carro, si es un Tradeland, no te están mintiendo cuando te dicen que te va a ayudar a construir tu crédito. Claro que sí, especialmente si tienes tarjetas de crédito más el carro, pues tienes crédito mixto ahí, ¿verdad? Pero si tu propósito es comprar casa, en cuestiones de ingreso te puede afectar. Ahora, si tú en papel puedes afordar pagar ese carro, más aparte tu casa, no tienes ningún problema, pero ahorita yo he visto como que la persona promedio, si tiene un pago de $600 para arriba, como dices, de hecho incluso de 550 a $800 les pone una traba para comprar. Y eso es como, yo le digo a la gente, infórmense antes de hacer algo así, especialmente hablo a la gente que está empezando ahorita, se está viendo mucho, yo creo que tú has visto ese tipo de clientes que están obteniendo su seguro social, su permiso de trabajo, algunos ya hicieron crédito con su ITIN, lo pueden transferir, pero hay veces que antes que hagan ningún movimiento, consulten con alguien, con un especialista, en este caso yo diría conmigo o con un prestamista, dependiendo de tus propósitos, Sí. Asegúrate que hablas con alguien antes de hacer ningún movimiento, antes de ir a poner un carro en tu crédito, antes de ir a sacar 10 tarjetas. Usualmente, ¿qué recomiendas tú en cuestiones de trade lines a los clientes? Una persona, por ejemplo, que apenas va a empezar a construir crédito, ya sea con ITIN o con seguro social, que tú como prestamista, ¿qué recomiendas as far as trade lines que ellos tengan? Bueno, con seguro social depende del programa que estén adquiriendo. A veces solo se necesita que el puntaje encaje en el requisito del programa o el tipo de préstamo. No necesariamente exigen como que tengas 2 o 3 o algo específico por 12 meses o por 24 meses. Con ITIN sí lo exigen un poco dependiendo del programa y también dependiendo de cuánto estás poniendo de enganche o de cuota inicial. A veces exigen 3 líneas de crediticias o 2, creo que 3 por 24 y 2 por 12 meses. Ajá. A veces permiten, digamos, una tarjeta de crédito y cuentan como trade lines o línea crediticia, cuentas de, por ejemplo, una cuenta de Netflix que tú puedas probar que la has tenido por más de 12 meses y has pagado mensualmente. La renta o algo así también. La renta, sí usan esos programas donde tú lo pagas online y lo reporta a crédito. También, por ejemplo, si tienen una cuenta con Hulu, cosas así. Eso también, algunos programas permiten contar eso como trade lines o líneas crediticias. Entonces, aunque solo tengan una tarjeta de crédito, si se pueden probar esos otros aspectos, pues cualificarían. Okay. Dependiendo del programa. Dependiendo del ¿verdad? Programa. Pero más específicamente, si tú tienes una persona que en general no estamos revisando para un programa, no estamos haciendo aplicación ni nada que digas. Te pregunto esto porque mucha gente viene a mí con esa pregunta. Dicen, ok, no tengo nada de crédito, eventualmente obviamente quiero comprar una casa como en unos 2 años o algo así. ¿Qué me recomiendas? Usualmente yo recomiendo 2 tarjetas de crédito, 2 major credit cards, Mastercard o Visa, no departamentales, no de Macy's, no de 2 major credit cards.
Y si pueden hacer como un Credit Builder Account. Es como un tipo de préstamo que reporta como un small loan. So they have ahí como mixed credit. Sí. ¿Tú qué le recomendarías a una persona? ¿Crees que ese es un crédito fuerte? Normalmente, si la persona tiene una mezcla de estos dos tipos de líneas crediticias, va a poder obtener un puntaje crediticio alto o progresivamente llegar a un punto alto. Entonces, como tú dices, si tienen por lo menos una tarjeta de crédito, sea asegurada o no, eso empieza a reportar. Si tienen algún préstamo personal o línea de crédito personal, eso empieza a reportar como si fuera un installment loan. Hay un programa que permite sacar esas dos cosas, una tarjeta de crédito asegurada y un préstamo a largo plazo, o cuotas de largo plazo, sí. Eso es lo que yo uso también. Trabaja súper bien, o sea, lo hemos probado con muchísimos clientes y ellos literalmente el primer pago que tú hagas de ahí en adelante, ellos lo empiezan a cobrar como si fuera crédito. Y entonces es una herramienta súper, súper útil para nosotros. Normalmente es lo que recomendamos en caso de que la persona necesite balancear y poder subir su puntaje. Normalmente, por lo menos nosotros hemos visto que entre 3 y 6 meses teniendo esas dos cosas, por lo menos con Self.in, con la mezcla de las dos, ya el puntaje sube. O sea, mi esposo eso hizo cuando él leyó su seguro social y creo que a los 3 meses él ya estaba en 650. Sí. O sea, le fue súper bien. Funciona. Sí. Realmente esa es la clave, tener mezcla de eso. Mixed credit. Y de hecho, en mi sitio web yo tengo una sección donde dice servicios y en la parte de arriba dice Credit Building y ahí tengo un par de opciones, pero la que más yo uso es Self con el Credit Builder Account, que es básicamente el installment loan o como línea de crédito, y pues la tarjeta asegurada de Self. También hay veces que utilizo Open Sky, también para gente que no tiene nada de crédito o bad credit o necesitan rebuilding, también es una muy buena opción. Lo otro que, por ejemplo, sé que Self.inc, si tienes ITIN, no te permite sacarlo, pero de pronto sí, a veces muchísima gente ya tiene un préstamo así, pero sacan con Eagle Loan algo muy pequeño y mensualmente lo van pagando. Obviamente no sería ideal sacar mucho dinero con ese tipo de préstamo porque la tasa de interés que ellos cobran es alta. Entonces, si te pones a sacar un préstamo de esos de $10,000, pues obviamente te vas a endeudar solo por tratar de reportar eso y no te va a beneficiar. Otras cosas que hemos visto, por ejemplo, un cliente ya él había sacado algo con Value City, creo que era, y era a pagos, o sea, de cuotas de largo plazo, y ya le estaba reportando eso. Él añadió un Secure Credit Card y en 2 meses ya su puntaje llegó a donde necesitábamos, que era como 680. Entonces son pequeñas cosas. Obviamente tienen que tener cuidado e informarse de dónde están sacando estas cuentas porque no todas lo reportan igual. Exacto. Y pienso que para personas que específicamente están tratando de subir el puntaje intencionalmente para calificar para cierto programa o ya sea para ayudar con su asistencia con el down payment o lo que sea, ¿verdad? Sí tienen que ser un poco más específicos. No pueden, y digo esto porque puede prestarse para decir, puedes ir a Eagle Loan o ve a Value City. Sí, correcto. No, o sea, solo un ejemplo. Exacto, sí. Y lo aclaro porque puede pasar, pero sí he visto, por ejemplo, Self, que a veces no funciona, pero sí funciona con ITIN, pero te da problema primero y hay maneras de arreglarlo, nada más que yo te digo porque yo tengo 3 clientes que me pasó eso. So no funcionó con la tarjeta asegurada. Pero con el préstamo. Pero con el préstamo sí. Genial. Entonces ya después de que tienen como 3 meses con ellos, ya te pueden dar la tarjeta de Self. So diría yo con Self, Inc. es como, sí, ¿verdad? .inc. Es empezar con el Credit Builder Loan, con el Installment Loan, si tienes ITIN. Y hay otras opciones también para la tarjeta de crédito, la tarjeta asegurada. Pues me parece genial. Sí. Yo creo que como hace año y medio manualmente no he entrado para poderle ayudar a alguien a sacar una cuenta.
Recuerdo que en ese entonces sí, no nos permitió ninguno de los dos, pero genial que ya lo estén permitiendo. Sí, es que pasa, porque te digo que a mí me pasó con unos clientes, entonces tuvimos que mandar un poco de más verificación y ya lo hice. Entonces, para la próxima vez que yo empecé a ayudarles, porque casi siempre cuando hago las citas, como no todo el mundo es savvy, así como en tecnología, yo hago la cita one-on-one y les ayudo, o por Zoom, ya yo compartimos screen y les ayudo a hacer todo eso. Genial. Y ya me aprendí el track el tipo de información que debes de poner, cómo la debes de poner para que no te bloquee y te apruebe right away. Y lo que tú dices, especialmente me alegra que lo hayas mencionado, porque obviamente las cosas van cambiando mientras que el tiempo va pasando, pero tener la ayuda de un profesional en la industria, sea que estés tratando de comprar casa o que estés solo tratando de arreglar tu crédito, ayuda muchísimo, porque tú puedes escuchar que todo el mundo te dice, oh, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, o yo saqué esto, tú tienes que sacar esto porque a mí me funcionó. No quiere decir que vaya a funcionarle a todo el mundo. Exacto. Entonces, y que sea lo que necesitas tú. Correcto. Ajá. Entonces nosotros nos tomamos el tiempo, porque no siempre es necesario que hagan las dos cosas. Exacto. Sí, y a veces, inclusive fue esta semana, hice un credit game plan para una amiga y pues tenía varias tarjetas de crédito, pero por alguna razón, si sacaba un installment loan, ella, o sea, su crédito le iba a subir súper rápido. Y ella se quedó como que, ¿cómo así? O sea, pagamos, sacamos algo más. Sí. Porque así es que funciona el sistema. Pero por eso me encanta el simulador. Sí, pero nosotros, o sea, podemos decirles y guiarlos. Sí, como que, ok, no hagas esto, pero tienes que hacer esto. Entonces es muy bueno informarse para poder tomar la decisión correcta y tener guía al mismo tiempo, porque si uno trata de hacerlo solo, en vez de ayudarse, a veces puede totalmente arruinarlo. Exacto, eso que dijiste ahí es clave, súper importante. Eso, para los que están escuchando, sí van a comprar casa, dependiendo del propósito que tengas, pero si tu propósito es comprar real estate, ya sea para tu residencia primaria o inversión o lo que sea, consulta un prestamista o un profesional antes de hacer ningún movimiento. Y me gustó lo que dijiste hace un rato en cuanto a, listo, compras tu casa, tienes tu carro, pero si tú tienes metas de seguir, digamos, no sé, en 2 años comprar una casa de inversión y rentarla o etcétera, los requisitos pueden ser diferentes. So, digamos, tú cualificaste para comprar tu casa por 600 o 680 de puntaje crediticio, pero para hacer una inversión te van a requerir un puntaje de 700 o más. Entonces, si tú no trabajas tu puntaje en esos 2 años o la meta que tengas, digamos, 1 año, no sigues trabajando en ello, no vas a poder alcanzar tu siguiente meta. Entonces es importantísimo seguir trabajando en ello. Sí, y sabes que eso que dijiste es clave, porque me voy a atrever a compartir aquí en una de las transacciones que nosotros estamos trabajando, claro, sin nombres ni nada, solo en general. Justo en la mañana tuve una clase con una comunidad de inversionistas de bienes raíces y les dije lo mismo, el mismo ejemplo. Me decía, una pregunta que me hizo uno de ellos fue, pero usualmente para un préstamo de 10 CR no me están pidiendo 700 y tengo una tarjeta que está maxed out, pago la tarjeta primero, etcétera, ¿no? Y le dije, mira, primero que nada, pues aplica con el prestamista, no, como porque eso se lo habían dicho, ¿no? Y aplica con el prestamista. Te voy a dar un ejemplo nada más, experiencia de nosotros en la compañía. Con un crédito de arriba de 830, nosotros teníamos ciertas prestaciones. O sea, tú tienes entre más fuerte esté tu historial, entre más fuerte esté tu score, tú tienes la habilidad de negociar un poco más, ¿verdad? Nosotros teníamos 0 origination fee, no habíamos pagado ¿cómo se llama? El pago inicial que tú haces cuando haces no recuerdo cómo se llama. ¿El earnest money deposit? No, el pago inicial que haces cuando haces la primera vez que empieza la relación con el prestamista. Oh, dependiendo, a veces te cobran un admin fee. Ándale, el admin fee, nosotros ni siquiera tuvimos que pagarlo con ese otro prestamista antes, ¿verdad? El interés era creo que 7.25, algo así, no me acuerdo muy bien. Pero ahora algunas cosas cambiaron, el puntaje está en 707 y entonces, ¿ahora qué? Ahora tenemos menos habilidad de negociar porque tenemos
algunos challenges ahí, ¿verdad? Entonces ahora Mejorar, el interés pues es más alto, es 7.9, 7.8, algo así, que en una transacción de inversión, eso, it's a lot. O sea, eso es bastante en cuestiones de números, tiene un gran impacto, ¿verdad? Especialmente si es una inversión. Entonces, es bien importante cuidar el puntaje. Y si tu propósito es invertir, pues no se termina en la casa. Es como que si para la casa tuviste que guerrear para tenerlo en 680, calificar para esa asistencia, si tu siguiente propósito es inversión, ahí es donde tienes de hecho que mejorarlo más. Tu historial tiene que estar más intacto. Por eso yo con las personas que te digo que, ok, we get you into your house, compramos tu residencia primaria, sí, pero tenemos que limpiar tu historial y seguirlo mejorando. Hablo mucho de mi clienta que cerró en noviembre del año pasado. Sí, compró su casa y así le limpié el crédito completamente, tenía el puntaje calificable, compró. Pero ahorita pues ya con un par de cosas y todo, bajó un poco su puntaje, pero el próximo propósito es que comprar su primera propiedad de inversión. Entonces necesitamos trabajarlo otra vez, porque tiene algunas cosillas por ahí. Y ahí sí le va a costar más trabajo comprar su primera propiedad de inversión. O sea, tienes absolutamente toda la razón. Es como que esto nunca termina, it's an ongoing process, es mantener un buen historial y mantener tu puntaje arriba, es como que debe ser nuestra prioridad. Siempre, no importa que ya cumpliste tu propósito, es más bien desarrollar el hábito, yo diría, ¿no? Sí. De que siempre lo estés cuidando, que siempre seas mindful. Y educarte, porque exacto. No, o sea, hablando de pronto la comunidad, hay diferentes países, procedencia de diferentes países, y el crédito no se maneja igual en nuestros países como se maneja aquí. En México no se maneja así. Entonces, claro, uno llega a otro país y uno piensa que de pronto es igual, o que hay el mismo beneficio de comprar todo de contado, y en realidad no. O sea, en este país si no tienes un carro y no tienes vida crediticia, no eres nadie, no papel. Nadie, no funcionas. Sí. No. Entonces es súper importante educarse y poder aprender. Sí. E inclusive también llega a tener un impacto supremamente gigante en las siguientes generaciones, porque no es algo que enseñan en el colegio tampoco. No. Entonces todo el mundo que no enseñan, o sea, que no te enseñan matemáticas, pero no dan una clase de crédito. Yo quisiera poder ir a dar una Credit 101. Hey, that sounds like a good plan. ¿Será que me permiten? Sí, pero sería algo súper bueno porque, por ejemplo, te gradúas, sales del colegio y todos quieren trabajar, todos quieren sacar una tarjeta de crédito. Y es tan fácil endeudarse que para salir de eso, y luego empiezan a la universidad, se meten en más préstamos, más deuda, y luego llegan a sus 20 y ya no pueden más con la deuda, y luego están trabajando 3 trabajos para poder pagar todo, y o sea, su vida puede ser totalmente diferente si simplemente buscan información y se educan al respecto. Tienes tanta razón, porque sabes que ahorita la clase que tuve esta mañana fue sobre el método de Snowball, pero para pagar tus tarjetas. Que es genial, by the way. Ajá, o sea, ¿por qué? Porque eso que tú dices es tan, o sea, la gente piensa que para poder tener los puntos de actividad por utilizar sus tarjetas, necesitan utilizar un porcentaje grande, especialmente si tú ya tienes un límite de, no sé, $10,000. No necesitas ir y gastar $3,000 para tener tus activity points. Sí. Pero la gente no sabe eso. O sea, entonces van y ya si tienen, imagínate si tienen, y digo este ejemplo porque tengo un cliente así, él tiene ya créditos, o sea, límites altos, una de 5,000, 10,000, 25,000, entonces las cifras crecen. No porque tengas esos límites tienes que ir, o sea, sí. A gastártelo todo. Exacto, si tienes, sí, que las mantengas entre 20% o menos, máximo 30%, pero no significa que si tienes una tarjeta de $20,000 tienes que ir a gastar $6,000. No, si gastas 100. Correcto. O sea, 10 es el $10 game que utilizan ustedes como prestamistas. O sea, y no, algo que yo les digo a mis clientes, especialmente cuando están en un plan crediticio, les digo, ok, vas a agarrar tu tarjeta de crédito, lo que uses para ir a comprar el mercado, pasa la tarjeta porque igual tú ya tenías ese cash efectivo para comprarlo. Entonces, corre la tarjeta y 2 semanas después haz el pago.
Exacto. Para la gasolina. ¿Cuántas veces no ponemos gasolina ya en la semana? Café. Sí, Mi esposo, esas cosas. Starbucks. Cosas esenciales, ¿no? De que, ok, me gusta esto, no tengo la plata para pagarlo, pero peguémosle tarjetazo. No. Sabes que siempre digo que el crédito es un privilegio Sí, y hay que realidad. apalancarse de él para crecer aquí en este país. Usarlo al beneficio Exacto, de uno. usarlo al beneficio, pero pues eso como tú dices, muchas veces es cultural, o sea, no es como que llegamos a este país y te dijeron cómo, yo soy perfecto ejemplo, o sea, tenía mi crédito horrible porque no sabía cómo usarlo, hasta que realmente lo necesité. Cuando iba a invertir en bienes raíces, entonces dije, ay Dios, así funciona. Sí. Y Mohamed pues me ayudó muchísimo, porque Mohamed es uno que o sea, Súper exigente y diligente con sus cosas. Ajá, exacto. Sí. Pero bueno, háblame un poquito del ingreso requerido para préstamos con ITIN. Bueno, con ITIN tienen varias opciones y me encanta porque pues en nuestra comunidad hay mucha gente que tiene su propia compañía, trabaja por sí mismo, entonces permiten sacar el ingreso dependiendo de cómo ganen, ¿sí? A veces ganan con W2, entonces necesitaríamos, se le llama full doc, o sea, que son documentos completos de impuestos, normalmente de 2 años, algunos programas permiten 1 año. Y también los W2, entonces tienen que demostrar eso. Si trabajan con 1099, también se puede hacer basado en 1099, y si tienen su propio negocio o trabajan por sí mismos, también se puede llegar a hacer un Bank statement. Sí, un programa de 12 meses de estados bancarios. ¿Cómo funciona eso? En realidad me parece un programa genial. ¿Por qué? Cuando una persona tiene su propio negocio y al momento de hacer los impuestos, obviamente se hacen todas las deducciones posibles para no tener que pagar tantos impuestos, y es comprensible. Pero al momento de comprar una casa, si tú no ganas dinero, pero sí ganas. Ganaste $200,000 al año, pero después de deducciones, lo neto, o sea, después ya lo único que pueden contar como ingreso real son $30,000. Queda muy difícil demostrar que con $30,000 uno puede tener carro, tener gastos personales, aparte de eso de pronto deudas con tarjetas de crédito y tratar de comprar una casa. Entonces queda un poco difícil. Pero con el otro programa de 12 meses de estados de cuentas bancarias, ellos lo que hacen es tomar esos 2 estados y hacen un promedio, sacan un promedio del flujo de caja del negocio. Entonces, te voy a dar un ejemplo que tuve esta semana. Esta clienta, al momento de hacer sus impuestos, si se hacía el cálculo de ingreso basado en los impuestos, mensualmente ella ganaba como $1,100 al mes. Oh my God. O sea, literalmente el número como que nadie puede vivir así. El esposo también trabaja por sí mismo, pero basándonos en los impuestos, el único promedio, el máximo que podíamos sacar eran $1,300. Entonces, aunque lo hicieran juntos, 2,400 básicamente. Sí, aunque lo hicieran juntos no iba a funcionar. Ahora, lo bueno es que los dos trabajan por sí mismos. Se hizo el cálculo de ingresos con los estados bancarios. El de ella terminó siendo como 4,200 y el de él como 4,400. O sea, la diferencia es gigante. Obviamente eso es un gran beneficio para ellos porque les permite costear un poco más. En papel, ellos van a poder demostrar que tienen cómo costear un precio más alto, pero que lo pueden pagar. Exacto. O sea, les deja un poco más de espacio para poder conseguir la meta. Y qué gran diferencia. O sea, estás hablando de $2,400 de tus income tax, que ahí decía, ¿no? Sí. Ahora estás hablando del 8,000 y tantos, ¿no? Que tienes ahora de ingreso para jugar, ¿no? Y mucha gente no piensa o no cae en cuenta de que las deducciones tienen un impacto pues positivo en el sentido que no pagan tantos impuestos, pero bien negativo cuando van a hacer algo así. Tuve un cliente que después de hacer sus deducciones, no sé cómo, pero terminó solo con $7,500 de ingresos netos.
What? Entonces, obviamente él no sabía cómo funcionan las cosas, pero me decía, no, pero es que yo gané más de 160,000. Yo sí, o sea, aquí aparece que reportaste 160,000, pero lo que dejaste en neto después de tus deducciones solo fueron 7,500. Exacto. Entonces, y pues legalmente no nos permiten usar el ingreso total, o sea, hay cosas que se tienen que reportar. Pero esa opción es viable también para las personas que tienen seguro social y 18. Entonces, lo que cambia entre esas dos cosas es el porcentaje que dan de cuota inicial. Entonces, si tienes ITIN y vas a solicitar un préstamo con los dos estados bancarios, te van a pedir el 20% igual o el 25% dependiendo de tu puntaje. Pero si tienes seguro social, normalmente piden solo el 10%. O a veces el 15% dependiendo del puntaje crediticio. Eso es con los statement loans. So, no tienen acceso, una persona con seguro social no tiene acceso al 3.5 o first time buyer. Sí, 3% también. de enganche. ¿Oh, sí? Sí. Dependiendo de los... Si se hace los 12 meses, porque es un programa especial, no permiten encajarlo, por ejemplo, con Kentucky Housing o OFA, que es una asistencia a la cuota inicial. Entonces, pero normalmente esos tipos de negocios ya tienen sus ahorros, entonces no les queda difícil dar esa cuota inicial. A veces lo prefieren. He tenido clientes que me dicen, no, yo no quiero asistencia a la cuota inicial, quiero dar tanto. No, súper, sí, pero es bueno saber, es bueno saber. Ahora tú en los 12 meses o en los bank statements ¿qué buscas ahí? Ahora, porque hay mucha gente en nuestra comunidad que utiliza cash. Por ejemplo, si tú ves varios depósitos o depósitos o que sacan cash, ¿les afecta eso? ¿O lo pueden justificar si te pueden dar una buena razón del por qué? También. Entonces depende. Cada vez que se va a someter un request o una solicitud para poder hacer un cálculo de ingresos así, se tiene que llenar un formulario que es como una mini aplicación donde se explica el negocio como tal, cómo hacen sus negocios, si recibe pagos en efectivo, si recibe pagos online, si le pagan por medio de 1099, qué tipo de transacciones o gastos tienen. Por ejemplo, si es de landscaping y tienen que comprar las máquinas, todo eso lo toman en cuenta. Entonces ellos pueden factorar un porcentaje diferente en cuanto a lo que conlleva el negocio, pero en cuanto a flujo de caja en realidad se enfocan en los depósitos. Si por alguna razón, por ejemplo, también tuve una clienta, he trabajado con ella por ya unos meses, pero esta semana recibimos de regreso el cálculo de ingresos ya final. Ella no tiene trabajo 2 meses del año. Literalmente, pero trabaja los 10 meses y los trabaja bien. Pero por la industria en la que ella está, se queda quieta 2 meses. Entonces, obviamente si estamos haciendo un estado bancario de 12 meses, pues entonces queda un poco difícil decir, mira, cuéntame estos 12 meses, pero 2 meses no gano nada. Lo que se pudo hacer es solicitar una excepción. Y la aceptaron. Obviamente tomó que ella hiciera una carta, explicara prácticamente la esencia de su negocio, por qué los 2 meses ella no trabaja, y si realmente le afecta a sus ganancias. Entonces, por escenario y circunstancia también se puede analizar diferente, se pueden conseguir excepciones. Qué chévere, fíjate qué interesante aprender de eso, porque mucha gente no sabe esto y mucha comunidad nuestra tiene ITIN y son dueños de negocio, y a lo mejor como tú dices, por no realmente informarse con un profesional, porque escuchan la situación de una persona cercana, el amigo que le fue así, que le dijeron que así, y él dice, pero mi situación es casi igual, y entonces hacen especulaciones, pero en realidad lo que deben hacer es aplicar con un profesional para ver qué opciones tienen, y suena que ustedes tienen, muchísimas opciones. Háblame un poco de si una persona con ITIN puede hacer un refinanciamiento, por ejemplo, si eres dueño ya de una propiedad, perdón. Ya iba a mezclar el Spanglish, que lo estaba haciendo todo el podcast.
Está bien. Pero que sea dueño de una propiedad y quiere pues, hacer un refinanciamiento o incluso utilizar esa propiedad para invertir en una propiedad de Claro que inversión sí. o lo que sea. So, hay dos cosas ahí. Algo que tiene que tener presente la gente es que cuando se hace un préstamo de ITIN, los intereses no van a ser iguales que los de un préstamo con seguro social. Yeah. Normalmente van a ser más altos y eso cambia todos los días dependiendo de cómo está el mercado. ¿Cuál es el margen que tú dirías? Por ejemplo, en DSCR loans usualmente es el 1% arriba de lo usual. ¿Cuál es el margen de un ITIN que dirías? Varía bastante. Sí, ¿verdad? Y varía porque también tienen que tomar en cuenta si tienen puntaje crediticio o no. Ajá. Y pues cómo está el mercado. El otro día hice una cotización para una clienta y estaba en 7.25 y luego hice otra para otro cliente que tenía un puntaje excelente y estaba en 6.99. O sea, y si los comparamos a cómo están los intereses para la persona normal con seguro social, no es tan diferente. No. De Pero hecho, también, te iba a decir, pero también tuve otro cliente que para él la tasa de interés iba a ser 8.99. Y en realidad siempre va a ser una diferencia grande porque para el banco, y eso es algo que la gente tiene que entender, cuando se le está haciendo un préstamo de ITIN a una persona, incluye más riesgo para el banco porque no se están demostrando todos los documentos que la persona normal en cuanto a estatus puede presentar. Entonces, a veces también ponen penalidades de prepago, o sea, poder refinanciar o venderla antes de tiempo para asegurarse de que la persona por lo menos pague cierta cantidad. Exacto. Entonces pueden ponerte una penalidad de prepago por 5 años. O 3 o 2, dependiendo de cómo funcione el banco. Nosotros tenemos un programa que no pone ninguna penalidad. Sin embargo, pues al momento de refinanciar, lo pueden hacerlo, sea para cambiar la tasa de interés a algo más bajo, si digamos un año después, digamos compraron la casa por 7.99. Okay. Un año después está en 6.5. Pueden refinanciarlo y cambiar la tasa de interés. Obviamente vuelve y juega el hecho de que se tiene que analizar sus ingresos, cómo está su vida crediticia, etcétera. O sea, entonces por eso es importante seguir trabajando en ello. Sí. Porque básicamente para la audiencia, en resumen, diles que es un refinanciamiento. Que básicamente lo acabas de decir, pero más... Un refinanciamiento se puede hacer por diferentes propósitos. Puedes hacerlo para cambiar el término de tiempo del préstamo. Digamos, empezaste con 30 años, pero lo quieres pagar más rápido, puedes hacerlo a 15 o 20 años. Obviamente, hago un paréntesis ahí, si se paga más rápido, tu cuota mensual va a ser un poco más alta porque vas a tener que añadir más al principal para poderla pagar más rápido. Exacto. Si lo quieres hacer para poder cambiar la tasa de interés, pues obviamente sería un beneficio. Si llegas a conseguir algo menor a lo que tenías, tu pago mensual va a ser menos. Exacto. Y también lo puedes hacer para lo que dicen un cash out refi, donde tú puedes sacar una cantidad de dinero basado en el valor o la equidad que ya se ha acumulado en la propiedad. Entonces, son diferentes motivos por los cuales tú puedes hacer un refinanciamiento. Legalmente siempre tiene que haber un beneficio en pro del cliente para poder hacer el refinanciamiento. Si no hay un beneficio, o sea, legalmente el banco no lo podría hacer. Así que primero infórmense y no se vayan a dejar obligar a hacer un refinanciamiento si no les va a beneficiar. Exacto. Y también otra cosa es que cuando hacen un refinanciamiento, dependiendo, como tú dices, de la razón, pues en algunos casos, si refinancias, pero igual refinancias a 30 años, que tengas el entendimiento que vas a empezar de nuevo. Sí, quizá con un mejor interés, sí, quizá con una mensualidad más baja, pero igual. Y eso es clave porque puedes mezclar varios motivos al mismo tiempo. Entonces tú puedes pedir, ok, los intereses están mejores, voy a hacer el refinanciamiento por la tasa de interés, pero quiero hacerlo al mismo tiempo para poder pagarla más rápido. Entonces puedes bajar la tasa de interés y bajar de 30 a 15 o 20 años
y entonces ya es algo beneficioso para ti. Exacto. Y lo puedes hacer por varios motivos al mismo tiempo. Ahora, eso me lleva a la siguiente pregunta, que es los cash outs con ITIN. ¿Qué es un cash out? So, ese es el tipo de transacción donde sacas del equity o la equidad del Viene valor. siendo como por ejemplo, es diferente a lo que conocemos como HELOC. Mucha gente dice quiero hacer un HELOC. So, hablemos de ambos, pero dinos primero sobre el cash out, ITIN cash out. El HELOC lo tienen que ver como si fuera una línea de crédito, que es diferente. El cash out como tal, sacas ese monto y ya. No puedes seguir sacando, digamos, sacas 20,000, luego sacas 10,000 más. Ese es un HELOC. Un cash out te dice, ok, en estos 2 años que has tenido la propiedad, tienes acceso a $60,000 de equidad y puedes sacar 40,000. Un porcentaje siempre. Sí, siempre tiene 70 to 85%. Algunos programas permiten 80%. Okay. Pero depende. También depende del puntaje crediticio. Volvemos a eso. Es importante. Muy importante. Si escucharon algo, audiencia, el puntaje es bien importante. Pero, claro, en cualquier transacción. Pero bueno. Ya sacando el dinero, pueden usarlo para diferentes motivos. Y no es algo como que, por ejemplo, el cash out, eso lo sacas, técnicamente vuelve y se añade, tú lo vas a volver a pagar, pero no es como la línea de crédito que saldas eso y luego puedes sacar más. Exacto. Y pues no cambiaría como tal la estructura del préstamo principal en tu propiedad. Okay. Porque en el cash out tú vas a cambiar ciertos aspectos de tu préstamo. Sí, porque estás sacando del valor de la propiedad. Y a veces mucha gente lo hace sin importar, digamos, si si la tasa de interés sube, porque necesitan sacar el dinero. Pero si, digamos, su puntaje no cualifica para un HELOC, que es una línea crediticia, sobre el valor de la casa, entonces tendrían que hacer un cash out. Son dos cosas, dos transacciones diferentes. A veces los pueden usar para el mismo propósito, como estábamos hablando ahorita, de volver a invertir en otra propiedad para tener la cuota inicial de una propiedad de inversión. A veces lo pueden usar para poder renovar su casa o remodelarla, o no sé, hubo algún problema con tubería y es muy cara, entonces la única manera de arreglarla es sacando ese dinero. De hecho, tenemos 2 clientes ahorita mutuos, ¿no? Que estás trabajando en algo así. Sí. Pero igual aquí clave está también, tú ves, igual ya sea para cash out o sea para línea de crédito, un HELOC, tú vas a ver igual el ingreso de la persona y el crédito. O sea, siempre al final del día regresa a los básicos, a la fundación, que viene siendo tu crédito y tu ingreso. Okay. Especialmente por un HELOC, porque como es algo que tú vas a volver a pagar y vas a tener que como desbloquear lo que sacaste para poder volverlo a desbloquear en un futuro, se tiene que tomar en cuenta si podrías costear ese pago adicional para volverlo a pagar. Entonces, a veces es difícil porque, digamos, si la persona ha adquirido más deudas con el tiempo y quiere sacar un HELOC, pero no tiene cómo pagar eso adicionalmente al mortgage principal, entonces queda muchísimo más difícil. Algo que tienen que tener en cuenta también es que con ITIN normalmente no se puede hacer un HELOC. Hay programas que lo permiten, pero la mayoría no lo permiten. Sí se puede hacer un cash out refi. Tuve un cliente que él quiere hacer el cash out, inclusive él ni siquiera tiene un pago en su propiedad. Él ya había saldado la propiedad hace mucho tiempo, pero su puntaje está demasiado bajo. Inclusive yo te lo referí también de regreso, porque estaba como en 500 y para poder hacer un cash out necesita un mínimo. Entonces eso incluye, él quería sacar ese dinero para poder saldar deudas y también invertir en otra propiedad. Y quiere hacer como que él quería entrar a un programa de consolidación. Sí. Y bueno, ese es otro tema, pero yo le pregunté si tenía assets y me dijo, y yo, primero explora tus opciones por aquí, antes de... Y la conclusión fue, mira, lamentablemente vas a tener que pagar no eran muchas, pero tienes que pagar tus deudas
para poder hacer el refinanciamiento y sacar esa equidad para poder invertir en otra propiedad. Exacto. Porque esa era su meta, poder sacar ese dinero, meter la cuota inicial y tener una propiedad que él ya rente a otras personas. Sí, sí, él dijo que quería hacer ambas cosas, quería pagar, sacar de ahí para pagar sus deudas, porque sí están un poco altas, y invertir en bienes raíces. Ahora, como dices, ahí yo creo que con él vamos a tener que hacer el método de Snowball con sus tarjetas de crédito, por lo menos ponerlo al balance ideal, al 30% o algo así para que... Sí. Es esta persona que se va, que de acuerdo al simulador va a tardarse como unos 6-8 meses, ¿no? Algo Correcto, así. 8 meses. Oh my goodness. Pero a veces la gente como que se desanima, pero el tiempo se pasa muy rápido. O sea, ya literalmente estamos entrando a abril. Sí, eso es lo que yo siempre digo. O sea, la gente siente que falta mucho, pero en realidad no. Es como que, pero todo cuenta. O sea, ahora estamos, como tú dices, estamos ya en abril técnicamente. Entonces, si tú quieres comprar casa al final del año, ahorita es el momento de que apliquen con un prestamista para ver dónde están. Incluso yo vengo hablando de este tema desde noviembre del año pasado. Es como si quieres comprar en 2025, asegúrate que aplicas con un prestamista, preparas tus documentos, porque no solamente es el crédito, tienes que preparar tus finanzas, tienes que saber dónde estás. Mayormente no sabes ni dónde estás y cada situación es diferente. Entonces, y encontrar un banco que le importe ayudar, porque hay muchísimos prestamistas y bancos que, o sea, si no ven tu puntaje en 700 y tienes un carro y 2 tarjetas de crédito, te van a decir tienes que pagar todo y tu puntaje tiene que estar en 700 para poder comprar. En realidad no es cierto, no, eso no encaja para todo el mundo. Exacto. Pero si encuentran una persona que les puede ayudar a inclusive tener un plan de mejoría crediticia o un plan de, así toque 6 meses, 8 meses, pero que lleguen a la meta, o sea, van a poder conseguirlo. Y dijiste algo muy importante que es tener un plan, porque si no tienes plan, pues planeas para fallar. O sea, y por ejemplo, tengo un cliente... Te quedas con la ilusión nomás. Sí, tengo un cliente que él pasó por Identity Theft. Pude, gracias a Dios, limpiarle su file completamente. Eso fue en julio del año pasado. Pero él tenía, todo lo que tenía era negativo. Tenía una cuenta positiva, pero esa cuenta estaba cerrada. Entonces técnicamente no tiene history, no cuenta. Yo le dije que viniera para hacer el segundo paso, que era a reconstruir su puntaje. Y nunca vino, pero él va hace 2 semanas, aplica con un prestamista y me dice, pues es que me sale 0. ¿Por qué crees? Porque todo lo que removimos era negativo. Si usted hubiese venido desde julio, ahorita estuvieras listo con por lo menos los 6 meses que, o sea, dependiendo del programa, como dices, piden para que usted pudiera comprar. Sí. Entonces es como que muchas veces no se dejan ayudar y otras veces no siguen las recomendaciones y no tienen un plan tampoco. Entonces ya tú quieres venir a comprar y hacer todo al último minuto, no funciona así. Pero bueno, sí. Para no entretenerte mucho más, dinos un poquito sobre en cuestiones de colecciones. O sea, si tú, por ejemplo, ves un cliente que tiene colecciones médicas o hay ciertas cantidades en cuestión de colección que ustedes como prestamistas pueden ignorar. Háblanos un poco de esa parte. Bueno, lo médico casi siempre no tenemos que, o sea, lo ignoramos. Ahora, ¿sabes que el año pasado yo tuve un cliente que tenía una colección de 650 y el prestamista le dijo que pagara 150, que para que la colección quedara en 499 y a partir de ahí él la puede ignorar. Eso entiendo, de acuerdo a la relación que he construido con otros prestamistas, depende de los criterios del programa y del banco. Ajá, ¿verdad que sí? Porque, por ejemplo, como tú dices, pues siempre se ignoran, pero tuve ese caso y también depende, por ejemplo, si la meta era poder arreglar su puntaje o cambiar, digamos, su capacidad de endeudamiento. Ok, entonces es ahí donde... te pueden decir algo específico como que eso lo necesitamos que muestre este balance. Okay. Por ejemplo, mucha gente tiene la idea de que tiene que saldar todas sus tarjetas de crédito a un balance de 0. Normalmente no es necesario. No. A veces el sistema que nosotros usamos nos dice en esta tarjeta
bájala de 700 a 650 o de 800 a 200. Entonces es como se vaya a contar en el sistema de registrar. No todas las cuentas crediticias reportan igual, lo reportan al mismo tiempo, entonces eso tiene un gran efecto. En cuanto a colecciones en general, depende también del programa. Por ejemplo, si fuera para ITIN, hay programas, uno en específico, que en realidad no les importa mucho las colecciones, y nosotros no sugeriríamos hacer algo más con las colecciones si es por razones o motivos de mejorar el puntaje. Pero con este programa específico, ellos no miran mucho las colecciones, pero si son más de 2, entonces, o si pasa cierto monto, como $2,000 o algo así. Correcto, entonces ya se contaría pues negativamente al cliente. Es muy importante que siga refiriendo a mis clientes primero a prestamista, antes de yo ayudarles a tocar su file. Creo que trabajamos y lo hemos hecho juntas, hemos trabajado juntas con diferentes personas para que lleguen a esa meta. Exacto. Pero pues sí, nos ayudamos bastante. Yo te puedo dar a ti información y tú me das a mí también. Sí, a mí me encanta que ustedes usan el simulador. De veras que yo creo que ese día que vi a Ken pudimos pudimos haber tenido una ama todo lo que es de un credit. podcast nada más del puro simulador, ¿verdad? Tengo una última pregunta nada más en cuestión de los fondos para el enganche con préstamos con ITIN. O sea, ¿ustedes permiten que estos fondos sean como un regalo de algún familiar? Primero, súper importante que el dinero esté en un banco. Por cultura a veces todo el mundo trata de guardar su dinero en efectivo. Si yo lo quiero dar cash, tiene que estar tiene que por lo menos estar en tu cuenta por lo menos 30 días. Eso se le llama seasoning time. Prácticamente que ese dinero refleje en un estado bancario de un mes completo. ¿Sí? Entonces, si tu estado bancario es de 15 a 15 de cada mes, ese dinero tiene que haber estado antes del 15 del próximo. Y luego el siguiente estado bancario ya muestra como que ese dinero ya había estado ahí. Pero es súper importante porque cualquier entidad bancaria legalmente y federalmente tiene que demostrar de dónde vienen esos fondos. Entonces, primero, que esté en el banco. No tengan miedo a depositarlo en un banco, especialmente si van a volver a sacarlo para pagar lo de la casa. Segundo, se pueden hacer gift funds, que son fondos de regalo. Normalmente tiene que ser de un familiar cercano, directo. Papá, mamá, hermano, tío. Pero, por ejemplo, si dicen, no, es que un primo segundo me quiere dar $20,000, ya queda un poco difícil. Si tienen el mismo apellido, a veces se puede hacer, pero pues si es un primo segundo, lo más probable es que no. Mi esposo podría darle a todo su crew porque todos son el mismo apellido. Pero yo no escuché nada. Ni yo dije eso. No es cierto. No, mentiras. Y lo otro es que dependiendo del programa te van a exigir que, listo, tú puedes recibir fondos de regalo, pero por lo menos el 5% de lo que se va a usar para la cuota inicial tiene que ser fondos tuyos. Pero por general, pues la gente tiene los fondos o a veces complementan. La mayoría la tienen ellos y un hermano les da el regalo del resto. Obviamente eso cambia un poquito la estructura del préstamo y se tiene que volver a solicitar de esa forma con fondos de regalo y esperar a que pues no lo aprueben. Y también se puede hacer eso, digamos, con una persona que tenga ITIN. Perfecto. Perdón, seguro social. No, con ambas básicamente. Y creo que lo último que medio tocamos fue en cuanto a los préstamos de DSCR, que son los préstamos para inversión. Exacto. Ellos, los que tienen ITIN, pueden hacerlo. Ahí volvemos a lo mismo. Uno de los requisitos importantes es el puntaje. Casi siempre van a requerir o exigir que sea 700. Se pueden hacer ciertas excepciones, pero también tienen que haber factores que compensen la transacción. Exacto. Por ejemplo, de que tengan suficiente dinero para cubrir la renta por 6 meses. Reservas. O que tengan reservas, exacto. Pero sí es posible y creo que la comunidad como tal podría aprovechar eso beneficiarse demasiado. Bastante.
Exacto. Entonces, si necesitan ayuda con eso, pues obviamente. Sí, quizá podemos hacer otro podcast sobre eso, sobre ese producto que tú ofreces específicamente. En los DSCR loans tú pides que tengan experiencia como inversionistas, que ya hayan tenido por lo menos su primera propiedad como landlords, ¿o algunos no le pides? exigen, algunos no. Okay. Por ejemplo, si tú ya eres propietario de tu casa, ya te pueden contar como un inversionista, porque ya tienes un récord de que estás pagando una hipoteca. Okay. Si no lo tienes, entonces no es que no te lo vayan a permitir, pero el puntaje, la tasa de interés va a ser un poco más alta porque te van a considerar inexperto. Okay. En el tema de la tasa de interés con DSCR loans, igual tú usualmente vas un puntaje, un porcentaje arriba de lo usual, o también va a depender del puntaje de la persona. Una combinación de las dos cosas. Okay. Va a depender del puntaje de la persona, si tiene algunos factores de compensación y pues cómo está el mercado en ese momento. Exacto. Ok. Quizá podemos hacer un podcast específico. Sí, parte 2 específicamente de ese producto. Incluso hice un podcast con alguien más, pero obviamente todo prestamista tiene su propio producto y sus propias especificaciones, y sí, claro, a lo que te escucho es un poquito diferente, y pienso que sería muy interesante que tú trabajas en todo el país, ¿verdad? Correcto. Ok, en todo el país, pero igual pienso que aquí en general en nuestra comunidad mucha gente no ha todavía aprendido ni tackle ese tipo de préstamo, y pienso que es genial porque la mayoría de la gente en nuestra comunidad son personas de negocio que tienen sus compañías y todo, como lo hablábamos, y también tienen la intención de crecer y de invertir, y muchas veces no saben que tienen esa opción también. Especialmente personas con ITIN, porque con Seguro Social en el tema de hacerte de tu portafolio de rentas, pues tienes un par de opciones, ¿verdad? Correcto. Pero con personas con ITIN somos muy específicos en cuanto a ciertas cosas. Por ejemplo, en el DSCR loan usualmente es 20% de down, ¿verdad? O quizá un poquito más, hablamos de eso después, pero una persona con ITIN ya está invirtiendo 20-25% down en su propiedad primaria. Entonces, como que se puede preparar una persona para que pueda conseguir ese propósito, y no solamente de una propiedad, sino varias, porque también eso es parte de la magia que tiene ese tipo de préstamo. Sí. Pero bueno, es posible. Exacto. Pero bueno, ya hablamos en otro segmento de verdad de ese tema. Claro que sí. No sé si quieras añadir algo más. Podríamos seguir hablando, pero creo que sí podemos seguir hablando, pero no, creo que cubrimos información súper importante. Obviamente toca ser general porque las circunstancias son muy diferentes, pero exacto. Nada, que la gente sepa que pues por lo menos con nosotros tratamos de conseguir todas las opciones que existen, porque sabemos que las circunstancias de cada persona son diferentes. Entonces pueden venir a mí, hacerme cualquier pregunta, hablarme de sus metas. Yo puedo ayudarles a hacer un plan de cómo pueden conseguir esas metas que tienen que ver con bienes raíces. Si necesitan hacer un refinanciamiento, todos los programas que acabamos de mencionar, pues me encantaría poderles ayudar a nuestra comunidad. Ay, me encanta. Gracias por tenerme presente. No, gracias a ti por acompañarme, y nos vemos en el próximo, claro. Dale. Y bueno, muchísimas gracias por conectarse a este podcast. Primero Dios, vamos a hacer segunda parte. No dejen de suscribirse por favor a la página, porque vamos a tener, como lo dije al inicio, topics bien importantes, muy buena información. Si conocen a alguien más que se pueda beneficiar de esta información de valor, por favor no duden en compartirles este video, darle like para que se mueva, para que lo puedan ver otras personas. Y igual no dejen de seguirme en mis redes sociales, @NellyCredit. En la descripción les vamos a dejar el link para que si necesitan una consulta, quieren hacer una cita, igual lo puedan hacer, y bueno, empezar a trabajar en los propósitos que ustedes tienen. Gracias.